De las carreteras del mundo se cuentan miles de sucesos extraños y hasta escalofriantes, fantasmas, demonios y otros seres misteriosos. La oscuridad de la noche y los largos trayectos por carretera han propiciado que surjan diferentes historias, las cuales pasan de generación en generación, ya que en algún momento alguien conocido fue testigo del hecho, o bien se tienen uno o varios familiares que confirman la historia. En este episodio te narramos relatos aterradores ocurridos en carretera. Bienvenidos a El Eco del Miedo. El Eco del Miedo. Morfosis. Durante los 60, yo trabajaba como conductor de un camión de carga para una empresa que transportaba carbón. Este mineral es abundante en el estado de Virginia. Se extrae en grandes cantidades y volúmenes de las montañas. En aquellos años, los tiempos de traslado de una ciudad a otra se dificultaban por las manifestaciones que habían desembocado el movimiento civil que luchaba por los derechos de la gente de color. Situación que llegaba a molestar a los empresarios, pues los tiempos solían retrasar la producción de las industrias que funcionaban gracias al carbón. A mí no me quedaba otra más que tratar de ser comprensivo ante su lucha, aunque en ocasiones las constantes presiones de mis superiores me hacían considerarlas como algo innecesario, como un problema y un lastre que de no existir yo no tendría que pagar los platos rotos. En todo caso, las movilizaciones sociales se encontraban en todos lados. En la mayoría de las ciudades los jóvenes y distintos grupos étnicos aprovechaban la coyuntura para hacerse notar y quizás algún político tomara sus demandas en serio y tratara de realizar cambios a profundidad en beneficio de todas aquellas almas. Viajé por varios estados durante mi trayectoria como camionero. Recorría los Estados Unidos de norte a sur y de este a oeste. Conocí a personas de todo tipo, algunas bastante amigables y elocuentes y otras más hostiles. Me advirtieron sobre las posibles amenazas en las que tendría que hacer frente si iba por X lugar. Escuché sobre los skinwalker, el Wendigo, la mujer de blanco o las almas en pena. Me tocó presenciar aparatosos accidentes en carretera. Hubo uno que vi cuando recién empezaba este negocio. Se trató de una familia, mamá, papá y un par de niños que viajaban en un auto familiar a California, pero no pudieron llegar. En Colorado, tuvieron la mala suerte de que un conductor de un tractocamión que transportaba automóviles perdiera el control de su vehículo por las largas jornadas a las que se había sometido durante un tiempo prolongado. Lo llevó al agotamiento. El colega también murió durante el impacto, pero él al menos tuvo la fortuna de morir de inmediato al golpearse la frente con el volante, y por la inercia del golpe, el asiento prácticamente se volvió como una placa de acero con la que su nuca se encontró durante el choque. La familia no corrió con tanta suerte. Los niños no llevaban el cinturón de seguridad, por lo que salieron disparados por el parabrisas, golpeándose y rebanándose partes de su cuerpo con el interior del vehículo en lo que viajaban. Al ser pequeños y frágiles, también murieron en el accidente. La peor parte, creo yo, la llevaron los padres. La esposa quedó prensada entre el tablero y el asiento. Prácticamente le rompió la cadera y le destrozó las piernas. También se llevó un fuerte golpe en toda la cara y los vidrios del parabrisas se incrustaron en todo su cuerpo de la cintura para arriba. Al parecer quedó completamente desfigurada y prácticamente partida por la mitad. Sin embargo, a pesar de todas las heridas que sufrió, se mantuvo con vida hasta que comenzaron a llegar los primeros policías y ambulancias, presenciando a los inertes cuerpos de sus hijos embarrados por todas partes. El hombre que era quien conducía tuvo la suerte de que la única bolsa de aire que llevaba el auto le amortiguó el impacto contra el volante, pero, por la fuerza del choque, varias columnas estructurales de la carrocería del vehículo terminaron atravesándole el abdomen hasta casi la espalda. De todos, fue el que menos heridas superficiales presentó, y según escuché, también se mantuvo consciente un buen rato. Presenció con horror cómo los restos de sus hijos los cubría a él, el interior y su esposa, también cómo el desfigurado cuerpo de su amada esposa se esforzaba por vivir, y los fallidos intentos por parte de los paramédicos para salvarles la vida, o al menos a un miembro de la familia. Presenciar aquel accidente me hizo replantear mi oficio.
Me habían advertido que vería este tipo de situaciones en la carretera, pero nunca creí que fuesen así de fuertes. Hasta ese momento me consideraba una persona de carácter fuerte, capaz de mantener la mente fría en cualquier momento. Y sí, logré mantener cierta calma, pero mi estómago hizo todo lo posible porque aquella hamburguesa que había desayunado en una gasolinera a primera hora regresara por donde ingresó. Las arcadas y náuseas se volvieron insufribles, de modo que corrí al costado de la carretera, y algo de césped color trigo sirvió de cortina para ocultar la debilidad de mi estómago. No fui el único que terminó regurgitando las entrañas al presenciar aquella escena. Incluso algunos miembros del cuerpo de policía, que me imagino eran novatos, se encontraban en la misma situación que yo a unos metros más adelante de mí. Aquella mañana llamé a mi madre, a quien no había saludado desde su cumpleaños. Se emocionó al escucharme y me contó que una vecina le había preguntado por mí el día anterior, mientras platicaban frente a sus buzones. Obviamente no le conté nada al respecto. Le dije la verdad a medias, que había tenido que detenerme por un imprevisto en la carretera, pero la verdad es que solo quería escuchar la reconfortante y cálida voz de alguien conocido, a quien mínimamente le importaba. El hecho es que siempre he llevado una vida solitaria. La mayoría de mis compañeros de trabajo me decían que sentara cabeza en alguna de las ciudades a las que solíamos llevar materiales, ya que en el futuro lo lamentaría, pero la situación del país en aquellos años no era muy alentadora y yo no me consideraba tan irresponsable para traer una o más vidas a este caótico mundo lleno de preguntas y carente de respuestas. Y es que mi concepción de lo posible, de lo real y de lo absurdo cambió completamente en aquel viaje a Virginia por carbón. Al inicio no había nada fuera de lo normal. La compañía me indicó que tenía una ruta pendiente hasta Virginia. Para aquel momento ya habían pasado algunos años del accidente y solo había memorias difusas sobre lo que había presenciado, y también llevaba muchos más kilómetros de experiencia en carretera. Me había vuelto un conductor confiable, así que el encargo tampoco era del otro mundo. Ya lo había hecho una multitud de veces. Recuerdo que nos encontrábamos en otoño, casi invierno, y este sería uno de los últimos trabajos del año, y el material que habría que recoger sería necesario para alimentar a la maquinaria e industrias por la temporada invernal. Era época de Halloween, ya saben, esa bonita temporada del año donde las casas son adornadas, los niños se disfrazan y salen a pedir dulces, todos se la pasan bien, juegan, bromean y se divierten. El recorrido hasta el punto de carga me tomó alrededor de 12 horas. Salí de madrugada y recorrí hábilmente el trayecto. Por la mañana solo hice una parada para desayunar unos waffles y un café en una cafetería donde suelen reunirse las personas de mi profesión. Era un lugar caracterizado por servir un montón de choferes hambrientos, nada fuera de lo normal. Llegué a primera hora a la mina, me identifiqué y estacioné cerca de la zona de carga. A los pocos minutos se acercó un trabajador encargado del transporte. Me comentó que una de sus máquinas había averiado y que estaban un poco retrasados con los tiempos, pero que harían lo posible por solucionarlo. Este tipo de cosas suelen pasar, son imprevistos. Yo me había quedado varado en el camino algunas veces por un neumático o una falla del camión, así que no le di demasiada importancia. Aproveché para tomar una siesta en el camarote, pero al parecer, sus esfuerzos por echar a andar aquella grúa habían sido inútiles. A mediodía pregunté por el progreso, a lo que me indicaron que aún no sabían a qué hora, pero que si estaba hambriento, podría ir a buscar algo en la zona. Aproveché para estirar un poco las piernas y ver los hermosos paisajes rojizos del bosque. Las hojas se encontraban por todas las calles y la temperatura comenzaba a bajar, pero aún así había cientos de niños y personas disfrazadas por todos lados a pesar de la hora. Se notaba un gran gusto por aquella pagana celebración. Volví del almuerzo y para mi fortuna ya estaban cargando mi remolque. Después de un par de horas me hicieron firmar la documentación de siempre. Salí de aquel lugar con rumbo a una gasolinera para recargar un poco de combustible para el trayecto. El ánimo en la ciudad por Halloween se había incrementado. Había luces, niños y personas en todos lados disfrutando de la festividad. Algunos niños se acercaron a pedirme dulces, pero lamentablemente no llevaba ninguna bolsa encima, así que les di un poco de dinero a cada uno. Abordé mi vehículo y comencé a alejarme de la ciudad. Conforme iba alejándome de la urbe, las luces comenzaban a escasear. La neblina comenzó a descender y una pequeña brisa amenazaba con volverse un gran chubasco. En cuanto dejé atrás la ciudad, menos vehículos me encontraba en el camino, lo cual era beneficioso para mí, ya que sería más rápido desplazarme. Pero como se imaginarán, los trayectos en este país son enormes.
así que aún no había muchos kilómetros que recorrer. El resto del camino estaba acompañado solo de grandes parras vírgenes. En algún punto de la carretera logré percibir una silueta de una persona que se encontraba tratando de cruzar la calle. Caminaba encorvado y a paso lento. Parecía como si hubiese tenido algún accidente vehicular cerca, pero no había ni rastros de algo por el estilo, solo aquella figura que en cuanto me frené, giró su cabeza y dirigió su mirada hacia mí. Gracias a la siesta que había tomado por el accidente con la máquina, me mantenía bastante lúcido, así que pude detener mi vehículo a tiempo. Sin embargo, en cuanto me detuve, aquel hombre también lo hizo. Me tenté a sonarle el claxon para que se hiciera a un lado, pero no lo hice. Quizás debió ser mejor que lo hubiese ignorado. El hecho es que dejé el vehículo en neutral, puse el freno de mano y me asomé por la ventanilla. Le pregunté si necesitaba ayuda, a lo que asintió con su cabeza. Le dije que si necesitaba un aventón, a lo que de inmediato se puso en marcha con dirección al camión. Quité el seguro de la puerta del acompañante y se subió a la cabina. Le saludé y le indiqué que se pusiera el cinturón de seguridad. Le dije hacia dónde me dirigía y mientras todo esto sucedía, un fuerte olor invadió mis fauces nasales. Era un olor repulsivo y en cuanto este hombre que se encontraba vistiendo una sudadera con capucha tomó el cinturón, logré ver que sus manos tenían heridas necrosadas que expulsaban pus. Todo parecía indicar que había subido a un vagabundo. Ante aquella situación reaccioné de forma sorprendida y mis gestos de repulsión fueron incontenibles. Pero aquel hombre no hizo ningún sonido. Se limitó a mantener la cabeza viendo al frente y posó sus manos cruzadas sobre sus piernas. En este momento, supe que había tomado una mala decisión, pero aún no me encontraba listo para presenciar lo que seguía. Puse en marcha el vehículo y le comenté que lo llevaría cerca del hospital más cercano para que fuera atendido de inmediato, pero nuevamente no respondió a mi propuesta. En aquella situación solo tenía unas cuantas opciones: dar la vuelta a Virginia y dejarlo en algún hospital, continuar mi trayecto a la ciudad más cercana para no retrasar mi viaje, o dejar atrás a ese pobre hombre que parecía necesitar ayuda. Opté por la segunda opción. Conduje algunos kilómetros, pero aún no lograba dejar atrás el espeso bosque del que había salido. Bajé la ventanilla de mi lado para no seguir oliendo ese fétido olor, cuando de repente comencé a notar que aquel hombre sentado a mi lado comenzaba a tener una especie de espasmos musculares en el torso. Me asusté y le pregunté si necesitaba ayuda, pero nuevamente no respondió. Esos movimientos involuntarios cesaron de inmediato, por lo que pisé el acelerador. Pensé que fuese lo que tuviera, necesitaba atención hospitalaria de inmediato. Conduje y mantuve mi mirada al camino y al hombre, cuando noté cómo de su cabeza comenzó a secretar una especie de sustancia blanca lechosa, similar a la que sueltan las cucarachas cuando son aplastadas. En ese momento mi sorpresa fue mayor. Le dije que en la guantera había pañuelos de papel, a lo que intentó abrir dicho compartimiento con una de sus extremidades, de la cual comenzó a desprenderse a pedazos la pálida piel que recubría a lo que parecía ser una especie de pata de insecto peludo. Cuando percibí aquella escena frené de golpe y mi primera reacción fue tratar de bajar del vehículo. Ante el aumento de la tensión y el terror, mis movimientos fueron toscos y no pude soltar el cinturón de seguridad a la primera. Después de unos cuantos intentos, logré liberar el seguro y salí disparado del vehículo. Dejé la puerta abierta, por lo que la iluminación de la cabina permaneció encendida. Desde afuera, presencié entre luces y sombras cómo aquella figura humanoide se retorcía y forcejeaba por zafarse del cinturón, mientras emitía unos sonidos de dolor, agonía y sufrimiento que eran una mezcla de sonidos humanos, cigarras y los de una cucaracha de un tamaño descomunal. Tan pronto me encontré en aquella situación, mi instinto de supervivencia primario me indicó correr para alejarme de lo que sea que se encontraba dentro de mi vehículo. Cuando había corrido por algunos metros mientras pedía ayuda a los conductores, que por cierto, no había prácticamente nadie en aquel momento, volteé la mirada hacia mi camión que había quedado con las luces encendidas y pude vislumbrar a un ser que mediría alrededor de 2 metros de altura. Tenía forma humanoide, pero también una especie de alas de alguna especie de membrana o material similar al de las abejas u otros insectos voladores, por lo que se filtraba la luz, y también lo que parecía ser 4 pares de ojos tan rojos y resplandecientes como si fueran un láser. Continué corriendo lo más rápido que pude, siendo consciente que me había vuelto la presa de un cazador. Me alejé de las luces que emitía el vehículo y corrí por el costado de la carretera, pero, curiosamente,
esta abominación de la naturaleza o del infierno no me siguió. Posiblemente se adentró en las profundidades del bosque de Parra. Después de esa noche tardé algunos días en volver a conducir mi vehículo, pero eventualmente lo hice. No sé qué o quién era esa cosa, pero lo que sí estoy seguro es que es la cosa más aterradora que he vivido en esta profesión de trailero. Si te gustan los relatos, recuerda darle like y suscribirte al canal, nos ayudarías mucho. Mis suegros son de un pueblo apartado en Guanajuato. Llegar allí es un poco complicado. Cuando vamos de visitas y se nos empieza a hacer tarde, nos quedamos a dormir en Querétaro. Los abuelos de mi esposa decían que en la carretera que conduce al pueblo a veces se espantan. Por eso nunca habíamos estado por ahí de noche. Honestamente a mí me parecía que se trataba de una superstición y nada más. Ana me lo había contado, muy seria, como si ella hubiera sido testigo de algo, lo cual me intrigaba y a veces me hacía querer viajar de madrugada. Hasta esa ocasión, nunca había tenido una experiencia de este tipo. Cuando se nos hacía tarde, era porque no teníamos con quién encargar el negocio que administrábamos. Lo más tarde que nos permitíamos cerrar era a las 12 del día. Solo 2 veces tuvimos que hacer escala. En ambas ocasiones le pedí a mi esposa que intentáramos llegar. Máximo estaríamos entrando al pueblo a las 11 de la noche. Acuérdate que mis abuelos dicen que en la carretera espantan y no quiero pasar por eso, me decía ella. La tercera vez que se nos hizo tarde, la México-Querétaro estaba completamente cerrada. Hubo un accidente y nos quedamos atorados. No avanzábamos y tampoco había manera de regresar. Como a las 8 de la noche liberaron el tráfico y me di cuenta de que mi esposa se había quedado dormida. Ni siquiera sintió el momento en que avanzamos. Esperaba que se despertara llegando a Querétaro, pero no lo hizo, así que me seguí. Por ahí de las 11 de la noche no había avanzado ni 500 metros cuando sentí como si hubiera cruzado un portal. La temperatura se puso fría. Subí la ventanilla para que no se enfriara el interior y se fuera a despertar Ana. Le puse un poco de atención, me quedé mirándola de reojo. No me imaginaba cómo iba a reaccionar. Se abría los ojos y veía que estábamos por llegar y era de noche. Ella tenía su asiento reclinado. De pronto vi que se empezó a levantar con todo y el asiento. Sentí miedo, pero un miedo que te provoca al romper una promesa o faltar un juramento. Volteé a verla y lo que vi fue muy extraño. El asiento se había levantado, pero ella seguía dormida. Estaba cruzada de brazos, no habría podido mover el asiento hacia enfrente, y tampoco era automático. Su cabeza giró en mi dirección. Yo pensé que ya se había dado cuenta y nada más estaba esperando una explicación. La verdad venía concentrado en el camino que se veía cada vez más sombrío. Me quedé callado esperando a que dijera algo. Volví a voltear y ella seguía dormida. Cuando regresé la mirada al frente, se volvió a mover, pero esta vez el movimiento que hizo me provocó escalofríos. Se acercó demasiado a mí, puso sus labios en mi oído y me susurró. Dice Elvia que si la llevas a su casa. Me espanté, sudé frío, no sabía si estaba jugando o qué tipo de broma era, pero no regresó a su asiento, lo cual me empezó a preocupar. Dice Elvia que si la llevas a su casa. Repitió, pero esta vez con un tono de voz distinto. ¿Cuál Elvia?, le pregunté. La que viene sentada atrás. La frente se me perló de sudor. Al instante llevé mis ojos al espejo retrovisor y efectivamente había alguien en el asiento de atrás. Solo se veía la silueta, pero sentía yo la mirada. Dice Elvia que si la llevas a su casa. Esta vez no pude evitar soltar un grito. Elvia me estaba viendo desde atrás y Ana, controlada por algo de otro plano, esperaba mi respuesta. No, no la puedo llevar. En ese momento mi esposa regresó a su lugar y aún con los ojos cerrados empezó a sollozar. Dile que se baje. 2 veces me lo pidió, la primera llorando y la segunda gritando despavorida. Entonces me rogó que parara el carro, todo esto mientras seguía aparentemente dormida. Me detuve un poco más adelante para ver si podría despertarla y tranquilizarla. Dile que se baje, me dijo una vez más, pero esta vez alterada. Me tembló la voz, pero por encima del asiento se lo dije. En el momento que detuve el coche por completo, la puerta se abrió sola y el coche se meció como cuando alguien se baja de él.
Un sudor frío empapó mi espalda. Yo me quería ir de ahí y Ana no despertaba. Me bajé del carro con un miedo profundo y aventé la puerta para cerrarla. Estaba corriendo de regreso a mi asiento cuando sentí que algo me tomaba del brazo y una voz de mujer me preguntaba: ¿puedes llevarme a mi casa? Le dije que no podía llevarla, e inmediatamente me soltó. Me subí al coche, metí velocidad y avancé, cuando de repente el grito de mi esposa me volvió a espantar. Por fin había despertado de ese sueño. Lo primero que me preguntó era por qué no habíamos quedado en Querétaro. Me quedé callado. Me dijo que saliéramos rápido de ahí. Al llegar con mis suegros, ellos se quedaron igual de preocupados y espantados. Me preguntaron que por qué no nos habíamos quedado en otro lugar. Esto no le ocurre a todos los viajeros, me dijeron, solo es con nuestra familia. ¿Elvia?, me preguntaron. Les dije sí. Ellos se persinaron y jamás volvieron a tocar el tema. Hasta el día de hoy solo sé que Elvia era una tía abuela de mi esposa y que falleció hace muchos años en esa carretera. Síguenos en Facebook e Instagram como El Eco del Miedo Oficial. También nos puedes escuchar en cualquier aplicación de podcast como El Eco del Miedo Podcast. La curva del castillo. En un pequeño y apacible pueblo llamado Mirabel, ubicado cerca de Plasencia, España, en este lugar se encuentra una curva peligrosa conocida como la curva del castillo, debido a las ruinas de un antiguo castillo que se alzan justo encima. La historia que les contaré ocurrió en una gélida noche de invierno en el año de 1994 y tuvo como protagonista a mi madre. Cada día, mi madre se dirigía al Hospital Virgen del pueblo de Plasencia para cumplir con su trabajo, pero aquella noche, cuando regresaba a casa pasando por el pueblo de Mirabel y atravesando la temida curva, algo sobrecogedor cruzó su camino. Observó a lo lejos un hombre muy pálido vestido completamente de negro y con un sombrero en la cabeza, parado a la orilla y mirando fijamente hacia la carretera. Era como si aquel hombre misterioso estuviera esperando a alguien. Mi madre sintió unos escalofríos recorriendo cada centímetro de su cuerpo cuando pasó cerca de ese extraño hombre. Al día siguiente, para su horror, mi madre volvió a encontrarse con aquella terrorífica aparición. Y lo peor de todo es que esta macabra repetición se mantuvo durante varios días consecutivos. Mi madre regresó a casa aterrada con lágrimas en los ojos y una angustia inmensa. Afirmaba haber visto a aquel hombre en múltiples ocasiones, siempre parado algunos días bajo la lluvia en el mismo lugar. Mi padre, quien ejercía como policía, decidió investigar el asunto y ambos se dirigieron al lugar donde mi madre había avistado al hombre. Sin embargo, al llegar ahí, no encontraron rastro alguno de su presencia. Era como si el misterioso individuo hubiera desaparecido en el aire. Al poco tiempo, mi padre descubrió un hecho insólito. 2 días antes de que mi madre lo viera por primera vez, alguien se había suicidado lanzándose desde lo alto de las ruinas del castillo. Estas ruinas, situadas justo en la cima de la curva, eran consideradas el hogar espectral de aquel espíritu inquieto. Algunos afirmaban haber presenciado la misma figura siniestra que mi madre describió. El pánico invadió el corazón de mi madre, quien llegó a afirmar que cambiaría su turno en el hospital para evitar pasar por aquel terrorífico lugar durante la noche y no encontrarse nuevamente con aquella presencia. Su angustia y miedo eran palpables. Desde aquel día, el misterio de la curva del castillo de Mirabel perduró en la memoria del pueblo. La gente hablaba en susurros sobre aquel hombre vestido de negro y con un sombrero de copa, cuyos ojos penetrantes y fríos parecían seguir a cualquiera que osara pasar por aquel inhóspito lugar. Mi madre, por su parte, nunca volvió a enfrentarse a aquel terrorífico encuentro, pero el recuerdo de aquella experiencia nunca la abandonó. Una ayuda misteriosa. Esta historia se la debemos a mi abuelo Ramiro, que en paz descanse. Él se dedicó el 90% de su vida a la carretera, para ser más específicos al transporte de materiales y materias primas. Ustedes saben que los camioneros tienen un sinfín de historias memorables, unas sorprendentes y otras tantas terroríficas. Ya puestos en contexto, comencemos. Esto sucede una noche en octubre del año 1972. La carretera es Durango-Mezquital, la ruta más concurrida de mi abuelo por esos años.
En este caso, manejaba un doble remolque lleno de mora azul y frambuesas que llegaban por la frontera de Tijuana. Realmente un cargamento muy pesado. La rutina básica de todo transportista a la hora de emprender un nuevo viaje es revisar hasta el último tornillo y hasta la última tuerca de la unidad para evitar cualquier tipo de inconveniente. Este caso no fue la excepción y tomó las medidas necesarias para tener una llegada en calma. En el kilómetro 68 de esta carretera hay un puente llamado El Refugio, el cual mi abuelo describe como una fuente de energía pesada, no necesariamente mala, pero ocasionaba escalofríos cada vez que pasaba por él. Un kilómetro antes de llegar a este puente, algo se encontraba mal y alertó a mi abuelo. Una cuerda de las que sujetaban las lonas que cubren el cargamento se reventó y esto hizo que la misma lona saliera volando metros atrás. Por suerte, no era una bajada de aquellas en las que no puedes frenar de golpe, así que se detuvo y caminó hacia donde se encontraba la lona. Las personas que saben qué tipo de lonas usan los camioneros están conscientes del tamaño y el peso de estas mismas, algo que difícilmente soluciona solo. Recogiendo lo que restaba de la cuerda y con dificultades para llevar la lona hasta donde se encontraba el tráiler, a mitad de la noche empieza a desprenderse un olor muy fuerte, algo parecido al azufre. Todo esto pone de mal humor a mi abuelo, ya que un inconveniente tan tonto lo tendría varado por lo menos 1 hora y media. Todo esto desaparece de su mente tras escuchar una voz. Un hombre adulto de aproximadamente 50 años se acerca a él, algo sumamente raro por la hora y la ruta que es. ¿Le estás batallando, mi buen? Un tanto desconcertado y molesto, le comenta lo sucedido. El hombre, sin pensarlo, comienza la ayuda a favor de mi abuelo. Juntos cargan la lona, lo acomodan y la vuelven a asegurar con la cuerda. Tan pronto terminaron, mi abuelo ofrece al buen hombre darle un aventón lo más cerca posible de su casa. El hombre no accedió, ya que comentaba que estaba muy cerca de su destino y prefería caminar. Se despidió de él sin antes darle una advertencia. Deberías tener cuidado. Nunca sabes a quién te podrías encontrar por esta carretera. Tuviste suerte de que pasara yo por aquí. Un apretón de manos bastó para que ambos se despidieran. Listo para seguir con el viaje, mi abuelo tomó marcha y casi llegando al puente recordó de pronto que el hombre nunca le dio su nombre, pero él tampoco lo preguntó. Al recordar esto, mira por el espejo lateral y mientras cruzaba el puente, observa cómo el hombre desaparece entre la neblina espesa y blanca, descendiendo al barranco de aquel puente. El olor potente y pútrido comienza a sentirse de nuevo. A los costados del puente se sorprende con una iluminación rojiza como si del mismo infierno se tratara. Los gritos se escucharon en la parte trasera como si lo estuviesen siguiendo. La neblina se esparcía y ve a lo lejos nuevamente el puente que acababa de cruzar. Y ahí estaba aquel hombre a la orilla, brindando ayuda a otro camionero. Bien amigos, estos fueron los relatos de este episodio. ¿A ustedes les ha pasado algo similar en carretera? Déjanos tu historia en elecodelmiedo10@gmail.com. Nos escuchamos pronto con más relatos paranormales. Y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.